Buenos días, Dios les bendiga a todos ustedes. En este domingo de resurrección, hoy transmitimos de esta manera, en sujeción a nuestras autoridades y por prevención de cualquier contagio, sabiendo que tenemos que respetar la normatividad de nuestras autoridades. Quiero decirles de antemano que, hermanos de la Iglesia Monte de Cristo, los extraño mucho. Mas, sin embargo, tenemos que ser sabios, prudentes y tomar en cuenta las disposiciones que nuestras autoridades han recomendado y han dispuesto para todos y cada uno de nosotros. Primeramente quiero iniciar con una oración el día de hoy. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, maravilloso, glorioso. Tú eres soberano, Señor, y yo sé que todo lo que acontece está bajo tu control. Te pido, Señor, que en estos momentos el mensaje que vamos a compartir y todas aquellas personas que lo van a escuchar, tú toques su corazón y sea tu Espíritu Santo quien a través de tu palabra y a través de este medio, Señor, tú transformes sus vidas reconociendo que nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo vive y que vendrá pronto por su iglesia. Te damos en esta mañana de domingo, Padre Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero compartir lo que dice el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 24. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Gloria a Dios, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo no permaneció en el sepulcro, sino que resucitó, permaneció durante 40 días con sus discípulos y después ascendió al cielo. Gloria a Dios por su vida, porque por medio de su sacrificio y su obra redentora, nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y Él vendrá pronto. Y hoy quiero compartir, aprovechando, tomando en cuenta que el día de hoy, el día domingo de resurrección, muchos como cristianos festejamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí no termina la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él está a la diestra del Padre, pero vendrá con gloria por su iglesia primeramente. Y en esto quiero decirles que la venida del Señor se anunció en el Antiguo Testamento. Y en Daniel capítulo 9 se aprecian claramente no solamente la primera venida cuando vino a morir, sino la segunda venida cuando venga con gloria y poder. Son dos eventos separados casi por 2000 años. Entre la primera y la segunda venida es el tiempo que corresponde a la iglesia. Nosotros como iglesia, todos los creyentes en Cristo Jesús, estamos ciertos de que Cristo vendrá. Los judíos se equivocaron al interpretar las profecías y pensaron que la venida del Señor sería una sola. Jamás vieron que se trataba de dos, separadas en el tiempo por casi 2000 años. Hoy muchos también se equivocan también al no distinguir que la segunda venida del Señor será en dos etapas. Una, cuando venga en las nubes y arrebate a la iglesia en el aire y la lleve a su morada celestial.
Y la segunda etapa, 7 años después, al final de la gran tribulación, viene hasta la tierra y pone sus pies sobre el monte de los olivos. La primera venida, porque para algunos puede parecer que es mucho tiempo lo que estamos hablando de la segunda venida, la primera venida duró 33 años. 33 años estuvo en la tierra nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino a morir para el perdón de nuestros pecados, para pagar con su muerte por cada uno de nosotros, por todo aquello que nosotros merecíamos. La muerte espiritual, porque la paga del pecado es la muerte. La segunda venida, que va a ser en 2 etapas, primera etapa va a ser el arrebatamiento en los aires, ¿verdad? Vendrá por sus santos, vendrá por su iglesia. Y la segunda etapa, que vendrá a la tierra por su pueblo terrenal, por su pueblo escogido, por Israel. La primera etapa, el arrebatamiento, vendrá como ladrón en la noche, dice la palabra de Dios. Vamos ahí a revisar algunos pasajes de la Biblia. Dice ahí en Primera de Tesalonicenses 4:17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, dice, con el Señor. Otro pasaje que nos habla también de esto, dice en Primera de Tesalonicenses, en la misma carta que estamos leyendo del Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses 3:13, dice ahí: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esto es lo que hay que interpretar literalmente. Cuando venga el Señor Jesús a la tierra, va a venir con sus santos. ¿Cómo es posible que viniera ya con sus santos? Porque en la primera etapa de esta segunda venida, la iglesia será arrebatada y se tendrá un encuentro con nuestro Señor Jesucristo en los aires. Y entonces podrá venir con sus santos, ¿verdad? Con los ángeles, con los que hayamos sido salvos, con la iglesia, con los que hayan nacido de nuevo. Dice otro pasaje ahí en el libro de Apocalipsis que le fue revelado al apóstol Juan. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Dice ahí: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mire, la Biblia es clara al decirnos que no hay un momento preciso en el conocimiento del hombre que podamos nosotros decir: en tal fecha vendrá el Señor. Hay muchas señales que la misma palabra de Dios nos indica que su venida está pronto. Pero cualquier persona que señale una fecha está mintiendo. Por eso nosotros debemos estar velando, porque el arrebatamiento de la iglesia será en un instante, en cualquier momento. La parábola de las 10 vírgenes, de la cual habló nuestro Señor Jesucristo, dice que de las 5 prudentes, cuando ya también estaban dormidas con las otras imprudentes, dice que las 10 dormían, pero 5 estaban con sus lámparas llenas de aceite. Vino el novio y pudieron entrar, pero vino de repente, porque estaban durmiendo, aunque ellas estaban preparadas y sus lámparas estaban llenas de aceite. Y en un abrir y cerrar de ojos, entraron con el novio a las bodas del Cordero. Las otras imprudentes no pudieron ya entrar, porque tuvieron que ir a comprar aceite para sus lámparas, y ya no pudieron entrar. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia sea arrebatada? La misma Biblia nos dice también lo que ha de suceder y por qué ha de suceder esto mismo. Dice en el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, ahí en el capítulo 11, dice ahí:
Dice en el versículo 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto nos revela que cuando ya sea la plenitud de los gentiles que sean salvos, o sea, la iglesia completa, luego, dice en el versículo 26, todo Israel será salvo, como está escrito. Quiere decir que una vez que la iglesia sea arrebatada, entonces el tiempo estará plenamente listo, el mundo estará listo, ¿verdad?, para recibir la ira de Dios, y en el medio de la tribulación Israel será salvo, pero tendrán que pasar por esa gran tribulación, ¿verdad? La misma Biblia lo explica. Vamos a ir a algunos pasajes que nos van a ilustrar un poco más acerca de esto. Miren, cuando vino la primera vez nuestro Señor Jesucristo, vino en humildad, vino a salvarnos, vino a morir. Pero cuando venga la segunda vez, cuando pise físicamente la tierra, ¿verdad?, dice que vendrá con gran poder y gloria. Dice ahí en Mateo 24, versículo 21. Si voy a algunas citas de la Biblia es para no alejarme del texto y no confundir con razonamientos míos, sino hablar específicamente lo que la palabra de Dios dice. Dice ahí en Mateo 24, versículo 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ¿verdad? Y entonces, dice un poquito más adelante, en Mateo 24, 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Este ejemplo ponía nuestro Señor Jesucristo para entender que ciertas señales que están profetizadas nos anticipan su pronta llegada. Dice después, en el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. El versículo 36 nos dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Nos advierte que debemos de estar atentos, pero también nos dice en el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Algunas señales de las que habló nuestro Señor Jesucristo, ahí mismo en el capítulo del Mateo 24, hablan de algunas señales que serán antes del fin de los tiempos. Mire, entre algunas de las señales está el regreso de Israel a su tierra. Parte de lo que ha sucedido en los últimos tiempos han dado cumplimiento a estas señales. Estamos hablando que desde el 14 de mayo de 1948, Israel se erigió como nación nuevamente en el territorio de Palestina, de acuerdo a la profecía de la que habló Isaías 66 en el versículo 8. Las tierras desérticas de Palestina ahora están siendo cultivadas. Hay un aumento en las ciencias y en los viajes de la gente, ¿verdad? Hay un incremento de la apostasía, así como un resurgimiento de la astrología, el espiritismo, la magia negra y todo el ocultismo. También el surgimiento de nuevas sectas, ¿verdad? Y falsos profetas que hay en todo el mundo. Hay guerras y rumores de guerras. Hay hambre, pestes nuevas
y antiguas, terremotos y desastres naturales. Hay crisis mundial y de esto también hay una proyección de que surgirá un nuevo orden mundial. Nos parece que lo que decía nuestro Señor allí en Mateo 24:34 dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es una clara señal de que somos testigos como generación de lo que está aconteciendo. Cristo viene por su iglesia antes de la gran tribulación, porque su iglesia no puede pasar por los juicios que Dios mandará sobre los que rechazaron su obra redentora. Mire, el Señor, nuestro Señor, es justo. Y Él mismo ya pagó por todos nuestros pecados. Y el Dios justo no va a demandar el pago dos veces. Ni aun la justicia de los hombres actúa así. Por eso, cuando nosotros pensamos que seremos librados de la ira venidera, estamos en lo correcto. Esa es nuestra esperanza. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13, ahí en el Nuevo Testamento, de las mismas cartas que escribió Pablo. Colosenses capítulo 2, repito, versículo 13, Usted puede ir ahí y de ver que juntamente Él nos dio, dice, vida en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 13. Dice ahí, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y Romanos 8:1 dice que para nosotros, como hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo, para los que han sido perdonados todos nuestros pecados, dice que ya no hay ninguna condenación. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted ha nacido de nuevo, si no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, yo le puedo asegurar que usted no va a pasar por los juicios de la ira venidera, por la gran tribulación. Seremos librados porque seremos arrebatados juntamente como iglesia. Nadie que pertenezca a la iglesia se quedará. Todos los que somos cristianos nos iremos. Ninguno que no sea cristiano se irá arrebatado. Cuando nuestro Señor Jesucristo se lleve a su iglesia, los que vayamos con Él, estaremos con Él eternamente. No hay un tal purgatorio. No hay, como dicen algunos todavía, que los que se queden tendrán que pasar por la tribulación para ser salvos. Hemos visto que cuando la plenitud de los gentiles haya entrado a la salvación, hayan pasado a formar parte de la iglesia, de esa iglesia espiritual, de ese edificio espiritual, de la cual nosotros como creyentes somos piedras vivas, dice también que entonces Israel será salvo. Pero esto será después de la gran tribulación, cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra, lo dice Zacarías, ¿verdad? Cuando Él pise el monte de los olivos, y entonces Él vendrá con toda su gloria y poder a gobernar en la tierra. Habla de un reino milenial. Entraremos en otra dispensación. Como en los días de Noé, dice el Señor Jesucristo, que será en un instante. Y refiriéndonos también a esto, refiriéndonos que cuando el juicio del diluvio vino sobre la tierra, Noé estuvo construyendo el arca durante 120 años. Y 7 días antes de que comenzara el diluvio, Noé y su familia fueron salvos. Entraron al arca y fueron los únicos que entraron. Se cerró el arca y nadie más entró. Todos los demás murieron. Mire que algunos que se han dedicado a proyectar de acuerdo a
los cálculos estadísticos, cuántas personas vivían en ese entonces en la tierra. Calculan que serían 3.000 millones de personas las que murieron en el diluvio. Y solo ocho personas, Noé y su familia, se salvaron. Estamos hablando la mitad de lo que hoy hay en el mundo. Hay aproximadamente 6.000 millones de personas. Cuando el Señor Jesucristo termine de incorporar a los creyentes a la iglesia será arrebatada. Así de perfecta es la salvación que otorga el Dios de la Biblia. Es en un abrir y cerrar de ojos. Dice Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, dice. Mire, será en un abrir y cerrar de ojos. Si nosotros hiciéramos una exégesis palabra, dice que será como en una fracción de tiempo indivisible. O sea, será en un instante. La gente estará como en los días de Noé. Y en un instante la iglesia desaparecerá de la tierra. Los que se queden entrarán en una confusión, en un caos. Habrá personas que irán manejando, habrá personas que estarán durmiendo, habrá personas que estarán en cualquier actividad y desaparecerán de la tierra. Sonará la trompeta, pero esa trompeta solo la van a escuchar los cristianos. Esa trompeta de la que habla Primera de Tesalonicenses capítulo 4, al sonar de la trompeta. Dice, vamos a ese pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice ahí. Quiero que vayamos a esto y revisemos, porque muchas cosas se dicen de que suenan, hay sonidos en algunos lugares de la tierra y a lo mejor muchos se confunden. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La trompeta va a sonar para convocar a la iglesia, a los que han nacido de nuevo. Yo pregunto, ¿estás seguro que has nacido de nuevo? Porque el nacimiento espiritual de una persona es por creer en Cristo Jesús y su obra redentora. No porque asistas a una iglesia, no porque tengas una Biblia, no porque cantes canciones cristianas, eres salvo. Es necesario, le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, que nazcas de nuevo. Nicodemo, asombrado, conocedor de las Escrituras, preguntó, ¿cómo es posible esto? ¿Tendría que volver a entrar al vientre de mi madre? Porque no es por voluntad humana ni por carne. Es por voluntad de Dios y nacido del Espíritu. Si tú naces de nuevo, porque crees en el Señor Jesucristo, Dios te va a sellar con el Espíritu Santo.
vas a recibir la marca de autenticidad, de genuinidad, de que eres hijo de Dios. ¿Cuándo va a pasar esto? Acabamos de leer que ni el día ni la hora nadie sabe, ni los ángeles. Solamente el Padre lo sabe. Quiero decirte también con un pasaje más, ahí en el libro de Apocalipsis, aquel que le fue revelado al apóstol Juan en la isla de Patmos, ya por el año 94, 95 de nuestra era, estando él desterrado en la isla de Patmos, recibió la revelación, le fue revelado el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Hablando de los últimos tiempos, y entre las profecías que él recibió, la visión, la revelación que él recibió, vienen en los capítulos 2 y 3 las cartas a las iglesias. Estas iglesias eran 7 iglesias. Había muchas iglesias en ese entonces, pero estas iglesias representan la historia de la iglesia. También pueden representar y representan, ¿verdad?, la vida de un creyente. Cuando en la última carta a la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia que hoy estamos viviendo, una iglesia que tiene prosperidad económica, pero que no tiene a Cristo dentro, una iglesia que se dice rica y que se dice autosuficiente, viene ahí en el capítulo 4, en el orden que debe venir y se debe interpretar la palabra de Dios. Dice en el capítulo 4, versículo 1, dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de esto, la iglesia no se vuelve a mencionar en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido arrebatada. Los pasajes que vienen son en algunos momentos simultáneos y tal vez analógicos en la palabra de Dios. Vendrán los juicios, vendrán tremendos juicios sobre la tierra. Se va a levantar una persona que es señalada en la Biblia como el anticristo. De esto no voy a hablar el día de hoy. Pero nosotros tenemos como iglesia todavía una encomienda que el Señor Jesús dio a la iglesia antes de ascender al cielo. Una vez que Jesucristo nuestro Señor resucitó hace más de 2000 años, le dijo a su iglesia que enseñasen y predicasen a todas las naciones lo que él había hablado. Y que fuesen por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia, no estemos dormidos. Prediquemos el Evangelio de la gracia. Es tiempo de predicar. Si en estos momentos tenemos que guardarnos en nuestros hogares, porque tenemos que cumplir con las precauciones debidas, no perdamos el tiempo. Tenemos forma de comunicarnos a través de los medios, a través de las redes sociales, para predicar el Evangelio de la gracia. No estemos ociosos perdiendo el tiempo. Estemos como esas vírgenes prudentes, con nuestras lámparas llenas de aceite, porque Cristo viene pronto. Tengamos comunión con Dios. Mire que no hay nada más cercano a Dios que las oraciones de los justos, porque esas están delante del trono de su gracia. Ahí en el lugar de su misericordia, Dios escucha nuestras oraciones. Es tiempo de recibir a Cristo y que more en nuestros corazones y tener comunión con Él. Nosotros podemos conocer de Él a través de la palabra de Dios. La Biblia
es la palabra de Dios, es palabra de verdad. No es un libro de literatura, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios por la cual el Espíritu Santo, inspirando a más de 40 personas a través de 1600 años, los movió a escribir lo que está en este libro, en la Biblia. Lo invito a leer la Biblia, que es la palabra de Dios, y a orar, a hablar con nuestro Padre. Que Dios los bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú guardes a todos y cada uno de los que escuchan este mensaje. Te pido, Señor, que en tu gracia y tu misericordia, si alguno de los que ha escuchado este mensaje no te ha conocido aún, ten misericordia de él y que sea él también salvo. Toca su corazón, Señor. Toca su corazón y abre su entendimiento y que pueda nacer de nuevo. La palabra de Dios dice que si creyeres con el corazón y lo declarases con tu boca que Jesucristo es el Señor, puedes ser salvo. Y creer con el corazón es creer que Jesucristo murió para el perdón de todos nuestros pecados. Estemos atentos porque las señales se están dando. La palabra de Dios se está cumpliendo. La profecía no va a equivocarse. La palabra de Dios es inerrante, infalible, se va a cumplir. La iglesia va a ser arrebatada pronto. ¿Y tú qué esperas? Que la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén.